No existe una ley que la persona que utiliza menores trabajando sea condenado penalmente. No es ley que también condena a los padres que respetan a sus hijos para trabajar. Con un promedio de más de 60 horas semanales en el trabajo agropecuario, trabajo forestal, trabajo pesquero y también distintos servicios. Una de las palabras más fuertes que suenan en algunas situaciones particulares de los países es la esclavitud infantil. Seguramente no has escuchado hablar sobre esto y seguramente en tu mente está que en nuestras constituciones esta palabra ha sido abolida. Pero a través de este programa te vas a enterar y vas a escuchar de realidades tan fuertes en que están sumidos muchos países, pero sobre todo lo que es la población infantil. En este decenio que acabamos de vivir entre el año 2010 y 2020, hay un sector etario que es entre los 4 y 14 años que ha sido la atención mundial, no solamente de los entes que están relacionados con la moda, o con la música, o con la producción de algún tipo de programa infantil, sino que principalmente todo lo que es la infancia en el mundo entero. La ventana 414 o el segmento etario 414 tiene que ver entonces con la realidad de 1.200 millones de niños que habitan en nuestro planeta y que están vulnerados en muchos derechos y en muchas situaciones. Hoy vamos a tocar una de las más graves y las más fuertes que tiene que ver con la esclavitud infantil. Así como lo escuchas, esclavitud infantil. Hay muchos tipos de esclavitud infantil. Una de ellas es la esclavitud laboral, que abarca generalmente los países de Asia, ¿cierto? Que quizás en un momento muy histórico, hablo de 1970, cuando los Beatles levantan a través de George Harrison, ¿no? uno de sus integrantes, el famoso concierto para Bangladesh. En ese concierto para Bangladesh no solamente se habló de la pobreza, sino que principalmente se habló del estado de esclavitud laboral a los que estaban sometidos millones y millones de niños. Esa situación denunciada en aquellos años en un concierto musical, lamentablemente no ha cambiado mucho ni ha mejorado en estos aspectos. Existe la esclavitud laboral, que tiene que ver con el trabajo. Existe la esclavitud sexual, que vamos a tocar fuertemente sobre ese tema. Existen los hogares de menores, que sin ser un lugar de esclavitud, ni ser también un sitio de penal o un presidio, lamentablemente en algunos casos se establecen, digamos, como una suerte de prisión a niños que están vulnerados en sus derechos de libertad y, por supuesto, ¿por qué no mencionar a los niños de la calle? Según la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, y que también trabajan en conjunto con la UNICEF, existen en la realidad 151 millones de niños en estado de esclavitud laboral. Estos niños comprenden la edad entre los 5 y los 17 años. Es decir, tomando en cuenta el global de niños en el último decenio, 1 de cada 10 niños lamentablemente está sufriendo o está viviendo esta situación. Y de esa cantidad, 151 millones, la mitad son trabajos infantil y la mitad justamente están ocupados por niñas. En esta esclavitud vamos a mencionar, por lo menos para que tú entiendas, está la esclavitud propiamente tal en algunos países de Asia y algunos países de África, que es como una suerte que se da cuando un ciudadano queda en deuda económica con otro y este toma a sus niños, una costumbre muy tribal y muy cultural también. Está la trata de personas, la venta de menores o el traspaso de menores de un lugar a otros. Está la prostitución infantil, que de eso hemos escuchado en las noticias también. Están los trabajos forzosos, ¿cierto? Infrahumanos, inhumanos, y ya lo que se ha venido caracterizando ya desde un tiempo a esta parte, el reclutamiento en los conflictos
armados, así como lo escuchas, reclutamiento de niños en conflictos armados, principalmente en zonas de África, y el reclutamiento para los carteles de droga. Vamos a mencionar algunos países, quizás los 3 más significativos, o estos países que representan una cantidad enorme de países también. Vamos a partir por Yemen. Yemen era un país unitario, vino una gran revolución, se forma una guerra civil, empieza a morir mucha gente. Entonces, ¿qué hicieron? Ambos ejércitos comenzaron lo que es el reclutamiento infantil de menores. Y la OIT menciona sobre esto que este reclutamiento recibe un aporte económico para las familias, los cuales los niños han sido tomados por el ejército. Hay miles de niños entre 12 y 17 años prestando en este momento un servicio a los ejércitos que están batallando en forma de una guerra civil. Otro país que también mencionar, que pareciera ser que es un paraíso, que es justamente Nepal. Nepal es uno de los problemas más graves que tiene este país, aparte de la pobreza, es que por lo menos más de 20.000 niños en este momento están siendo esclavizados justamente en un trabajo forzoso, un trabajo inhumano o quizás en algún tipo de trata de personas. 2 de cada 3 menores en Nepal son niñas y de estos el 70% de estas menciones, de este número que acabo de mencionar, son víctimas de trata de personas en todo el mundo. Otro país es la ex Birmania, o como suena ahora en nuestros mapas o nuestra geografía, Myanmar o Myanmar, ¿cierto? Un nuevo nombre a este país que era Birmania, que este es un caso un poco más complicado. El trabajo infantil afecta a 1.200.000 de niños entre 5 y 7 años están prestando un tipo de trabajo. Entonces uno dice, ¿no existen leyes? Existen leyes. ¿Existen leyes laborales? Claro que sí, es un país, es una república, tiene constitución. Lo que no existe es una ley que esto lo contraponga o que la persona que utiliza menores trabajando sea condenado penalmente. Entonces, no existe una ley que favorece, pero tampoco existe una ley que condena a la persona que está trabajando, ni una ley que también condena a los padres que prestan a sus hijos para trabajar. Trabajan jornadas interminables, esto es en la Birmania, con un promedio de más de 60 horas semanales en el trabajo agropecuario, trabajo forestal, trabajo pesquero y también distintos servicios. Quizás no sepas tú que también detrás de esta gran mano de obra, que es una mano de obra económica, barata para las empresas, que es un trabajo, además de ser infrahumano, con horas larguísimas, hablamos de más de 60 horas semanales, existen grandes multinacionales que están trabajando sobre esta área. Una de las multinacionales las vamos a nombrar, vamos a mencionar aquellas que han recibido la UNICEF, y de acuerdo a esto, por supuesto la ONU, denuncias de diferentes fundaciones, ONG, grupos que están trabajando toda la parte humanitaria en esa zona, han hecho las denuncias correspondientes. Una de ellas es Adidas, muchas quejas. Otra es Nestlé, que también la conocemos. Samsung, Nike, Levi's, Siemens, por mencionar unas pocas entre muchas que se prestan para esto. Entonces uno se pregunta, ¿por qué en algunos casos estos productos han bajado su valor? ¿Son más económicos? ¿Por qué hay tanta producción? ¿Por qué las multitiendas pueden rebajar tanto los precios? ¿Cierto? Uno dice quizás es porque compran por cantidades. Hay otra respuesta detrás. No solamente el volumen de cantidad que han comprado, sino que la mano de obra que están justamente usando son menores de edad que están trabajando en forma inhumana y sobrehumana y exigidos también para esto.